Pero ya en el capítulo 5 vemos algo diferente, ¿verdad? Dice el versículo 1 en el capítulo 5, y este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó al hombre, lo hizo a su semejanza. Pero miren qué dice el versículo 2, los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados, les puso por nombre Adán, y Adán vivió 130 años y engendró a un hijo. Pero ya no dice a imagen de Dios, sino a su imagen. La rebelión de la humanidad tuvo grandes consecuencias, grandes y graves consecuencias. ¿Por qué? Porque rápidamente el odio lo impregnó todo. Casi la totalidad de la humanidad dejó de amar y honrar a Dios, depravándose cada vez más. Entonces Dios decidió destruir a los rebeldes con un diluvio, de acuerdo a Génesis 6:13. Miren lo que dice. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido acabar con todo ser, pues por causa de ellos la tierra está llena de violencia. Yo los destruiré junto con la tierra. No obstante, en poco tiempo volvieron a adorar a sus ídolos y a enorgullecerse de sus propias obras. Nuevamente Dios tuvo que intervenir, destruyó la torre de Babel, confundió el lenguaje y esparció a la humanidad por toda la tierra. Qué destino tan tremendo, ¿verdad? En este gran conflicto con ya una humanidad rebelde, ¿verdad? Pasemos al tercer punto en esta hora, estimados hermanos. Ya ha avanzado bastante el tiempo, ya tenemos limitado ya el tiempo. Quiero invitarles para que vayamos a Génesis capítulo 12, versículo 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A pesar de una humanidad rebelde, ¿verdad?, Dios escogió a hombres y mujeres que habían de dar testimonio del amor de Dios, ¿verdad? Y les hizo una promesa, hizo un pacto con ellos. En este caso se lo hizo a Abraham, ¿verdad?, la simiente de Abraham, y le dijo: serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿verdad? Tras la dispersión de Babel, Dios llamó a un hombre, Abraham, es decir, Abraham, para preservar a través de él y de sus descendientes el conocimiento de Dios y dar a conocer al mundo el plan de salvación. Dios no habrá de quedarse, ¿sí?, sin hacer nada, ¿verdad?, porque ese no es su esencia. Y a pesar de que la familia de Abraham no fue un ejemplo de perfección y de que acabó esclavizada en Egipto, Dios seguía al control. En medio de la ignorancia, el error y la falta del conocimiento de la verdad, la simiente de Abraham, es decir, el pueblo de Israel, fue sacado de Egipto por Dios con mano poderosa a través de su siervo Moisés. Su misión: heredar la tierra prometida y ser una luz en el mundo para bendecir a las naciones. Y ese es el propósito del pueblo de Dios, ¿verdad? Su misión: heredar la tierra prometida y ser una luz en el mundo para bendecir a todas las naciones mediante la propagación del Evangelio eterno, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio eterno? El Evangelio eterno no es otra cosa, no es un concepto, no es una doctrina, es una persona, es Cristo Jesús, que nos ofrece hoy, por sus méritos y su justicia, por su gracia y misericordia,
la salvación, ¿verdad? Pasemos al cuarto punto. Para ello quiero invitarles al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Sin duda, esta promesa, este pacto en el Sinaí, se lo hizo al pueblo de Israel, pero se extiende a todos aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, que le aman, que le honran, ¿verdad? ¿Cuál es la condición? Guardar su pacto. ¿Cuál es la promesa? Ser un tesoro especial sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, dice el Señor. La salida de Egipto fue realmente portentosa. La sangre del cordero rociada en dinteles marcó el comienzo de la libertad. Luego, la división del mar, milagro tras milagro. Dios condujo a su pueblo hasta el monte Sinaí para hacer un pacto especial con ellos. Aunque el pacto estipulaba la obediencia a los 10 mandamientos y al resto de las leyes, era un pacto de gracia, es decir, un pacto donde el pueblo de Dios no merecía ser considerado. Pero para Dios, Israel era un pueblo especial porque Dios lo eligió. No porque pudiese ofrecer algo a Dios, ni porque tuviese alguna cualidad especial, sino porque Dios así lo quiso, lo eligió para que diera testimonio a todas las naciones de quién es el Dios verdadero. Quiero invitarles para que vayamos nuevamente al libro de Deuteronomio, el capítulo 7, versículos 7 y 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Señor lo quiere y lo ha escogido, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran un pueblo más insignificante de todos. Así entendía Dios lo que era el pueblo de Israel. Y el versículo 8, miren lo que dice, sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que les hizo a sus padres, y por eso el Señor los ha sacado con mano poderosa, por eso los ha rescatado de la esclavitud y del poder del faraón, el rey de Egipto. De la misma manera, cuando nosotros fuimos llamados por el Evangelio, por la gracia de Dios, por la justicia de Cristo, Dios nos ha rescatado del mundo con un propósito muy especial, de que nosotros le amemos, pero también que demos testimonio de que Dios quiere que el mundo y todos vayan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie muera, sino que todos vayan al arrepentimiento en esta hora. Eso es lo que ofrece Dios, ¿sí? Eso es lo que Dios ofreció en el pacto del Sinaí. Eso es lo que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús, ¿sí? Hoy en día. Y para eso no estamos solos. Jesús nos dijo que no nos dejaría huérfanos, que vendría otro consolador, quien nos habría de llevar a toda verdad, quien nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. Y como siempre, Israel se comprometió solemnemente a guardar ese pacto. Nuevamente la sangre sería el medio usado por Dios, esta vez para ratificar el pacto, rociando al pueblo con ella. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente al libro de Éxodo, capítulo 24. Éxodo capítulo 24, versículos 7 y 8. Tomó entonces el libro del pacto y lo leyó ante todo el pueblo,
Y ellos dijeron: acataremos todas las cosas que el Señor ha dicho y las obedeceremos. Luego Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo mientras decía: esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes al darles todas estas cosas. Todo esto que sucedió, todas estas acciones que Moisés llevó a cabo por órdenes expresas y específicas de Dios, no eran solamente una sombra, más que una sombra de lo que se habría de cumplirse en Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos al último punto, estimados amigos y hermanos. Ya nos hemos alargado un poco más. Espero que la siguiente lección sea la mitad de tiempo, ¿verdad? Pero esta lección vale la pena iniciar con todo esto que hemos introducido, con el propósito de que alcancemos a entender un poquito más lo que es este libro, el libro de Deuteronomio. 40 años en el desierto. Es interesante cómo el pueblo de Dios vagó durante 40 años en el desierto. ¿Cuál es la razón por la cual lo hizo? ¿Qué era lo que pedía Dios de parte del pueblo israelita antes de entrar a la tierra prometida? ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 2, versículo 7? Deuteronomio 2, capítulo 7. Veamos rápidamente. El Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que haces, y Él sabe que andas por ese gran desierto. Estos 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. A pesar de que Dios no permitió que entraran rápidamente a la tierra prometida y estuvieron vagando por 40 años en el desierto, Dios, por su gracia y misericordia, no les abandonó, ¿verdad? No les abandonó. Por eso dice ahí en primera de Juan capítulo 4 versículo 8, quien no ama no ha conocido a Dios. Para conocer a Dios necesitamos saber y conocer este libro, ¿verdad? A pesar de las buenas intenciones del pueblo, lo cierto es que fueron incapaces de guardar el pacto. En la primera ausencia de Moisés hicieron un ídolo y lo adoraron, hicieron un becerro de oro. Vayamos rápidamente al Éxodo capítulo 32, versículo 1, rápidamente. Éxodo 32, versículo 1. Al ver el pueblo que Moisés tardaba al bajar del monte, fueron a ver a Aarón y dijeron: anda, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle sucedido. Sin duda, escucharon voces de aquellos que les acompañaron en su éxodo al pueblo israelita. Esas voces sin duda venían del gran enemigo de las almas, ¿verdad? Que siempre se ha interpuesto, siempre ha ido en contra de la voluntad de Dios. Y muchas veces eso mismo nos pasa a nosotros, cuando estamos más seguros que estamos haciendo las cosas bien, haciendo las cosas o haciendo la voluntad de Dios, nos puede pasar eso, ¿verdad? Dejamos muchas veces o nos confiamos en un líder. En ese caso ponemos nuestra confianza en un líder como Moisés, ¿verdad? Y al no estar nos puede pasar lo mismo, ¿verdad? Podemos empezar a ir en contra de lo que la ley de Dios establece, ¿verdad? Adorar a ídolos, ¿sí? a lo que Dios le disgusta.
Cuando llegó el momento crucial de entrar a Canaán, su fe falló y se desanimaron. Aparte de que ya habían viajado por mucho tiempo, aparte de que habían fallado y empezaron a adorar o pusieron su confianza solamente en Moisés y no en Dios. Ahora falló su fe ya casi al entrar a la tierra prometida y entraron en desánimo. Vamos a ver qué dice Números 14, versículos 3 y 4. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir a filo de espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean tomados prisioneros. ¿Acaso no sería mejor que regresáramos de Egipto? Es interesante esta parte, porque además de que ya habían visto y sido testigos de cómo Dios con brazo poderoso los libró de la ira de Faraón y abrió el mar Rojo para que pudieran pasar en medio de él sin ni siquiera mojarse. Ahora falló su fe y a pesar de todo lo que habían vivido, se negaban a obedecer a Dios. Como castigo, Dios les mantuvo 40 años en el desierto hasta que una nueva generación estuvo preparada para poseer la tierra. Ahora Moisés es el encargado de animar a esta nueva generación y a ratificar con ella el pacto. De esto trata el libro de Deuteronomio. Y esta experiencia, sin duda, ¿sí?, puede llevarnos a un paralelismo entre la iglesia adventista y el israelita literal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos puede pasar lo mismo que a ellos. Puede fallarnos la fe, podemos decir, como dice la palabra de Dios, Dios retarda su venida, ¿verdad? Y empezamos a adorar a Dios falsos, a creer en falsos líderes, falsos apóstoles, falsos profetas, ¿verdad? Entonces, la razón por la cual hoy en día, sí, estamos también nosotros caminando por el desierto en esta época. Quiero terminar antes de leer esta cita de Elena G. de White, que se encuentra en Profetas y Reyes 4:17, agradecerles por su paciencia, ¿sí?, por que están con nosotros iniciando este gran estudio de este libro de Deuteronomio. Miren lo que dice el Espíritu Profecía. Los principios presentados en el libro de Deuteronomio para la instrucción de Israel deben ser seguidos por el pueblo de Dios. ¿Cómo? Es decir, los principios del libro de Deuteronomio no solamente fueron para el pueblo de Israel. Ellen White dice que deben ser seguidos por el pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. La verdadera prosperidad depende que continuemos fieles a nuestro pacto con Dios. ¿Te gustaría en esta hora reafirmar o reivindicar el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel, literal, ¿verdad? Y hacerlo hoy, en esta hora, con Dios como el pueblo israelita espiritual? ¿Te gustaría? Voy a estar orando para que así sea, ¿verdad? Todos los que Dios no hace acepción de personas, a nadie echa fuera, sino al contrario, ¿verdad? Así como vemos en la palabra de Dios que muchos, como por ejemplo María Magdalena, se arrepintieron de todos sus pecados
Dios y Cristo los aceptó, sí, no solamente a ellos, sino también a todos sus discípulos, tal como eras, porque Dios ve no lo que somos en este momento, sino lo que podemos ser si nosotros le obedecemos y le amamos, sí, como Él quiere. Dios les bendiga, gracias y espero contar con su presencia en la lección número 2. Hasta pronto.